Hemos estado hablando acerca de los diferentes tipos de plantadores de iglesias y ya hemos descrito al plantador de iglesias pastoral y ese es el tipo de plantador que probablemente la mayoría de nosotros hemos visto. Ha sido entrenado por una escuela bíblica o un seminario, él va a la región, empieza la iglesia y básicamente sirve como el pastor. Él es quien predica, quien enseña, quien hace consejería y tiene la mayoría de las responsabilidades ministeriales. Puede que se quede ahí a largo plazo una vez que la iglesia se establezca o una vez que la iglesia crece lo suficiente como para pagar su propio pastor y sus gastos, el plantador de iglesia se va. Y dijimos que eso funciona bastante bien en lugares donde la iglesia crece rápido, donde la gente tiene los recursos para poder pagar un pastor o donde hay personas entrenadas disponibles. Pero usualmente no lleva a que las iglesias se reproduzcan rápidamente porque depende de muchos recursos y de personas bien entrenadas. Después describimos al plantador de iglesias catalizador. Este es el plantador que empieza una iglesia que crece y se convierte en una muy grande iglesia bien establecida. Y esa iglesia empieza a plantar muchas otras iglesias. Sigue mandando personas, quizás 20 por aquí, quizás 20 personas allá. Continúa reproduciendo iglesias de esa manera. Y el plantador de iglesias se queda en la iglesia plantada inicialmente, pero la visión de esta persona es especialmente talentosa para motivar y enviar a nuevas personas para empezar esas otras iglesias. Y eso funciona muy bien si tú tienes un plantador de iglesias muy talentoso que pueda hacer crecer esa iglesia donde hay receptividad y si tiene los suficientes talentos como para seguir motivando a la gente para ser enviados y empezar nuevas iglesias. Eso no pasa a menudo. Y usualmente es más efectivo en áreas urbanas, donde puedes recolectar personas de una región grande en la iglesia grande y de ahí, en esas diferentes secciones de la ciudad o del área urbana, empiezas estas otras iglesias hijas. Y después tenemos lo que vamos a hablar en esta sección, que es el plantador de iglesias apostólico. Ahora, este es el tipo de plantador de iglesias que la mayoría de nosotros probablemente no hemos conocido u observado. Nuestras escuelas bíblicas o seminarios rara vez enseñan a las personas cómo ser este tipo de plantador, entonces voy a pasar un poco más de tiempo en esto. Porque yo creo que, aunque no necesariamente encaja en todo lugar, yo sí creo que este tipo de plantador de iglesias muy a menudo lleva a la reproducción más rápida de iglesias y el empoderamiento de personas para saturar regiones y puede que sea adecuado para tanto zonas urbanas como rurales. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un plantador de iglesias apostólico? Bueno, usamos la palabra apostólico en referencia al apóstol Pablo. Y cuando hablamos del apóstol Pablo, como ya lo hemos hecho, vemos que cuando él entraba a una ciudad, oraba y unía un grupo central de estos nuevos creyentes, les enseñaba, pero bastante rápido, usualmente en menos de un año, él nombraba a ancianos y líderes de ese grupo de nuevos creyentes para que se queden con esa iglesia y sean quienes la lideren una vez que Pablo y su equipo se fueran. Y a pesar de que continuarían teniendo contacto a través de visitas o cartas o al enviar otros obreros a visitar esas iglesias, el plantador de iglesias apostólico no se posiciona a sí mismo como el pastor de esa iglesia. De hecho, su mayor objetivo es levantar a las personas locales para que sean sus propios líderes y pastores, para que él se pueda ir. Entonces, el enfoque clave es este. El plantador de iglesias no pastorea a la iglesia, sino que equipa líderes locales para pastorearla y él se va. Ahora, la fortaleza de este tipo de enfoque es que facilita la multiplicación, porque estás reproduciendo obreros mientras estás plantando la iglesia. Entonces, no es dependiente de una sola persona que es altamente entrenada con todos los dones y las habilidades para dar liderazgo a esa iglesia, sino que estás levantando y construyendo la iglesia con las personas y los dones que ellos ya tienen. Y hay participación local. En otras palabras, debido a que el plantador de iglesias es más itinerante, él no se va a quedar ahí por 10 o 20 años.
La gente local tiene esta sensación de que este es nuestro ministerio y está creciendo con ellos y sus dones. Si ven, a veces la manera en la que las plantaciones de iglesias tradicionales lo han hecho, especialmente cuando son plantadas por misioneros extranjeros, conforme la iglesia empieza a crecer, la gente dice, nos gustaría empezar un ministerio de jóvenes. ¿Podrías pedir que envíen a otro misionero para liderar el grupo de jóvenes? Y entonces el misionero escribe a la iglesia que lo envió y recluta a alguien quizás de Estados Unidos para que venga y empiece el ministerio de jóvenes. Después dicen, ahora nos gustaría expandir y empezar un ministerio de mujeres. ¿Hay alguien que venga? Y quizás hay otro misionero que viene y hace eso. Entonces, lo que están aprendiendo es que el ministerio se hace solamente por personas altamente entrenadas que son pagadas usualmente por alguien más o una organización misionera. Pero en realidad no podemos hacer esto nosotros mismos, entonces por favor sírvannos. Y cuando esos misioneros dicen, bueno, nos tenemos que ir, ¿qué pasa? La gente dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tenemos a quien haga todos estos ministerios que ustedes han estado haciendo. Entonces el plantador de iglesias apostólico en realidad dice, oh, ¿ustedes creen que quisieran tener un ministerio de niños? ¿Quién en este grupo puede ser entrenado para ayudar a liderar un ministerio de niños? Oh, ¿quisieran empezar un ministerio de jóvenes? ¿Quién tiene una visión o dones para alcanzar a jóvenes? Y alguien dice, bueno, yo creo que podría ser Pedro. Y Pedro dice que, no, yo no he hecho eso nunca. ¿No es cierto? Y le dicen, bueno, sí, es verdad, no has hecho eso antes y quizás yo tampoco lo he hecho mucho en el pasado, pero aprenderemos juntos. Entonces tienes a Pedro y haces que empiece esto y él comienza a convertirse en el líder de este ministerio. Entonces, si ves, cuando el plantador de iglesia se va, Pedro es el líder de ese grupo. No queda un vacío. El problema con el modelo pastoral es que si el plantador de iglesias pastoral se va, queda un vacío, porque no ha entrenado a otras personas locales para mantener el liderazgo de esa iglesia. Ahora, la debilidad de este enfoque es que sí es inicialmente más lento. En algunas maneras es más rápido el buscar a una persona profesional para que venga a iniciar ese ministerio de jóvenes o ese grupo de mujeres que pueda venir a iniciarlo más rápidamente. Podemos importar obreros o reclutar a alguien para que venga a encargarse de esto, o podemos levantar fondos y pagar para que alguien lo haga. Entonces, sí es más lento al inicio. La otra cosa es que es dependiente de la disposición y los dones de las personas que estás entrenando para que hagan estos ministerios. Y yo entiendo, por supuesto, que a veces las personas son difíciles, van despacio. Una de las plantaciones de iglesias que nosotros hicimos en Alemania en realidad no tenía creyentes maduros en absoluto. Todos eran nuevos creyentes. Muchos de ellos venían de situaciones de vida muy difíciles. Entonces fue un proceso muy lento el tratar de levantar y empoderar a esos líderes locales. Fue lento y difícil. Entonces, yo entiendo, no les voy a decir que esta es la manera ideal y que siempre va a funcionar, pero sí creo que en muchos, si no en todos los casos, este enfoque básico es un enfoque que a largo plazo nos va a llevar a una iglesia fuerte y tiene más potencial para reproducir iglesias. ¿Por qué? Porque estás reproduciendo obreros mientras plantas la iglesia. Y la reproducción de esta iglesia no siempre va a ser dependiente de que sean plantadores profesionales y pagados quienes expandan la obra. Entonces, permítanme darles un par de ejemplos de este tipo de plantación de iglesias. En muchos de estos ejemplos, vienen de la mayoría del mundo, África, Asia, Latinoamérica, pero yo creo que también hay formas de adaptar esto para que funcione en la cultura occidental, europea o norteamericana, si se aplican los principios básicos. Glenn Kendall trabajó en Ruanda con un movimiento de rápido crecimiento. Él escribió un artículo hace algunos años titulado Los misioneros no deberían plantar iglesias. Entonces, está siendo incluso hasta provocativo con la forma en la que escribe esto. Voy a citarlo. Él describe una situación que era bastante común. Esto está
en el trimestral de misiones evangélicas, y yo cito esto en nuestro libro. Él lo describe así: Bob salió a plantar una iglesia y fue exitoso, aunque lentamente, porque ninguna de sus personas tenía entrenamiento o experiencia. Bob hacía casi todas las prédicas y enseñanzas. Sus personas generosamente afirmaban su ministerio. Ellos no estaban listos para asumir su rol y él no estaba emocionado de rendirlo. Él ha invertido 15 años en esta iglesia y no quería rendir el control muy pronto y arriesgarse al fracaso. Si ven, ese es el temor. Oh, no, la gente no está lista aún y si yo me voy, todo va a colapsar. Jeff, por otro lado, facilitaba la plantación de iglesias. Él motivaba y entrenaba a personas para que lo hagan. Él no estaba en el púlpito cada domingo. De hecho, animaba a que los nuevos cristianos lo hagan y desarrollaba líderes desde el inicio. Él no empezaba servicios en las iglesias a menos que tengan nacionales para liderarlos. El ministerio de Jeff se expandió conforme él encontraba líderes para que se hagan cargo. El ministerio de Bob se seguía alargando. Él pensaba que tomaría otros 10 años antes de que él tenga líderes responsables. ¿Ven la diferencia? Entonces, Jeff decía, yo voy a empoderar a las personas locales. No vamos a siquiera empezar nuevos ministerios si no hay personas locales con la capacidad de tomar, aunque sea una parte de la responsabilidad. Déjenme darles un ejemplo de esto. Yo estaba viajando por el este de Europa. Yo solía hacer muchas consultorías para plantadores de iglesias y movimientos nacionales en el este de Europa en los 90s. Todo era nuevo. Entonces, visité una plantación de iglesia. Había un misionero extranjero que era el líder, pero él no tenía un entrenamiento teológico muy bueno y estaba teniendo servicios únicamente cada 2 semanas. Esta era una pequeña iglesia con quizás 30 adultos. Bueno, resulta que yo estaba ahí cuando tenían una reunión y discutían cómo podemos tener servicios semanales. Porque este misionero, bueno, su lenguaje no era muy bueno y solo podía predicar una vez cada 2 semanas y eso era un gran reto para él. Entonces decían, ¿cómo podemos tener servicios semanales? Podríamos hacer que otro misionero venga. La idea de que quizás uno de ellos podría liderar y convertirse en predicador era una idea tenebrosa que ninguno de ellos estaba dispuesto a explorar. Yo les dije, bueno, vamos a explorar esto. ¿Qué si nuestro misionero predica cada 2 semanas? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Pero en la otra semana, él ayuda a que uno de ustedes aprenda cómo predicar para que sean ustedes quienes compartan el mensaje. Entonces, hay 2 de ustedes, solo 2 de ustedes pudiese hacer esto una vez al mes, porque estas personas trabajan muy duro, tienen trabajos de 50 horas a la semana. Les pregunté, ¿podrías predicar una vez al mes si alguien te ayuda? Dijeron, bueno, yo podría intentarlo. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a intentarlo una vez al mes? Bueno, sí, si alguien me ayuda, yo podría intentar. Y lo que pasó fue que les pregunté, ¿y el 5º domingo del mes? ¿Qué hacemos? Y dijeron, bueno, hagamos un domingo de comunión y no tenemos que tener un servicio completo, ¿ok? Ok, esa es una idea, pero un momento. Hay otra iglesia que está solo a media hora de aquí que está en la misma situación. ¿Qué si una de sus personas viene a predicar acá y una de nuestras personas va a predicar allá y ese mismo sermón que vas a preparar puedes predicarlo 2 veces? Y estarías construyendo una relación con esta otra iglesia y fortaleciendo tus habilidades para predicar. Y al final del día habíamos explorado ese escenario y dijimos, ¿saben qué? Podemos expandir este ministerio con los dones que están presentes en este cuarto. Y eso fue empoderador para esas personas. Entonces, eventualmente llegaron a tener servicios semanales al empoderar a las personas locales para tomar más liderazgo. Ahora, con el tiempo, esa iglesia podría llamar a un pastor si tienen los recursos y tienen una persona que quisieran llamar y a quien podrían pagar para que sea un ministro pagado. Podrían hacerlo, pero no tendrían que hacerlo. Además, hay el potencial de que esas personas de las que han entrenado para que prediquen y enseñen sean quienes lideren la nueva plantación de iglesia. ¿Recuerdan lo que dijimos acerca del apóstol Pablo? Él levantaba a obreros de la cosecha para la cosecha.
Cuando nosotros estábamos plantando nuestra iglesia en el norte de Múnich, y explicaré más luego la historia de cómo se desarrollaron las iglesias de Múnich, pero cuando estábamos plantando esa iglesia en el norte de Múnich, esa era una iglesia hija. Había una iglesia establecida en el centro de la ciudad y nosotros fuimos al norte con un grupo de 30 personas para empezar una nueva iglesia. Pero dijimos, si queremos empezar más iglesias, en realidad alcanzar esta zona, tenemos que empoderar a personas laicas para que sean al menos los plantadores iniciales. Entonces, la primera iglesia hija con la que empezamos de la iglesia del norte de Múnich fue liderada por laicos. Había una persona que vivía fuera de la ciudad en una región donde había un grupo de creyentes. De hecho, él ya había empezado un estudio bíblico evangelístico y las cosas se estaban moviendo bien. Y dijimos, ok, empecemos una iglesia ya, pero yo no voy a pastorear esa iglesia. Yo vendré a entrenarte, me reuniré mensualmente con esta persona laica y de ahí me reuniré mensualmente con el equipo de liderazgo de esa región, de los creyentes, para ayudarles a plantar y prepararse. Y dije, y quizás predicaré una vez al mes, pero ustedes deben ser las personas que planten esta iglesia. Yo solamente los entrenaré. Y esa iglesia se desarrolló y creció. Eventualmente llamaron a un pastor a medio tiempo porque era lo que podían pagar. Y unos años después pudieron pagar a ese pastor a tiempo completo. Entonces, eventualmente sí tuvieron un pastor, pero nosotros empoderamos a las personas locales. Ahora, si nosotros hubiésemos esperado hasta que tengamos un plantador de iglesias pagado a tiempo completo y con título de seminario para ir a plantar esa iglesia, probablemente seguiríamos esperando para plantarla hasta hoy en día. Entonces, la idea de empoderar a las personas locales a tomar iniciativa, a aprender a desarrollar sus dones y a plantar iglesias es clave. Y este modelo apostólico está basado en ese concepto. George Patterson. Hay un pequeño capítulo en el libro Perspectivas del Movimiento Cristiano Mundial, y él describe su obra en Honduras. Él trabajó ahí por 20 años y al empoderar a líderes locales, ellos pudieron plantar cerca de 100 iglesias hogar en un periodo de 20 años. Pero su sistema entero estaba centrado en entrenar a personas locales ordinarias para que tomen la iniciativa y lleguen al liderazgo. El seminario TVS es un proyecto sin ánimo de lucro. Nuestro trabajo contigo hará posible nuestra meta: que la formación bíblica esté disponible por todo el mundo y que líderes cristianos se formen adecuadamente. Tienes esta oportunidad única de ser parte de este proyecto con tus oraciones y apoyando al Ministerio TVS con fondos. Para más información, visita tvsseminary.com. David Garrison, en su libro Movimientos de Plantación de Iglesias, describe esto. Dice que el plantador de iglesias puede que ayude a plantar la primera iglesia y al iniciar el movimiento, pero muy pronto necesita moverse al rol de equipar a otros para que sean los verdaderos plantadores de iglesias y pasa a ser un entrenador. Entonces, esta es una de las claves para tener un movimiento de plantaciones de iglesias que crece rápidamente, es que son liderados y motivados por laicos y el plantador de iglesias se convierte en el equipador o facilitador de la plantación de iglesias. Tom Steffen trabajó en las Filipinas en un grupo tribal y él escribió un libro hace algunos años llamado Pasando la Posta. Y la tesis de este libro es que cuando el plantador de iglesias llega, inmediatamente debe estar pensando, ¿cómo me quedo sin trabajo? Eso no necesariamente significa que nos preguntamos cómo levantamos suficientes fondos para pagar a alguien más para que venga a hacer esto, sino cómo podemos empoderar a las personas locales. Él había observado la forma tradicional de hacerlo, en la que el misionero llega, planta la iglesia y se queda ahí por años y años, y de alguna manera la gente nunca parece estar lo suficientemente fuerte como para que el misionero pueda irse. Él tomó una perspectiva muy diferente y su libro está estructurado en esta idea. Un par de otros ejemplos que citamos en nuestro libro. Aquí está uno de India, y este viene del papel ocasional del movimiento Lausanne número 43. En 1992, una misión indígena de India empezó un esfuerzo misionero en Uttar Pradesh, el estado más poblado de India. El enfoque inicial era el antiguo modelo misionero tradicional, y estos son plantadores de iglesias de India. El plantador de iglesias vivía en un pueblo, abría su hogar para hacer servicios, conducía reuniones. Después de 10 años, este esfuerzo produjo cerca de 700 creyentes en 10 regiones.
Entonces, eso no estuvo tan mal. Sin embargo, en 2002, la estrategia fue cambiada y se adoptó un modelo más apostólico. En el primer año, el plantador de iglesias plantaría congregaciones en 10 pueblos. 10 pueblos en el primer año. Entrenaría a un líder para cada congregación en el pueblo y entregaría la congregación a él. El misionero se movería a otros 10 pueblos del siguiente año, equipando líderes locales laicos que son esenciales para la estrategia. Entonces, el resultado fue que en un año el número de congregaciones creció de 65 a 130 y el número de creyentes creció a 1,500. Por lo tanto, con la adopción de esta nueva estrategia, los resultados de los 10 años anteriores fueron más que el doble en 12 meses. Ahora, por supuesto, siempre hacemos la pregunta, ¿qué tan fuertes eran estas iglesias? ¿Es en realidad esto posible? Y aquí es donde, de nuevo, si vemos al apóstol Pablo, él no solamente abandonaba estas iglesias una vez que habían sido iniciadas, él les hacía un seguimiento. Habían personas como Apolos que iban y seguían enseñando, habían cartas que eran escritas para aclarar temas que tenían problemas. Y claro, todas estas iglesias que Pablo plantó no eran iglesias ideales. ¿Alguien que quisiera plantar una iglesia como la de Corinto? Esa era problemática, ¿verdad? Sin embargo, Pablo siguió con esa estrategia un tanto básica porque a largo plazo va a poder alcanzar a más personas, empoderarlas y plantar más iglesias. Podríamos continuar y continuar con varios ejemplos de este tipo de estrategia y puede que piensen, bueno, quizás eso funcione en Filipinas o en Honduras o en India, pero ¿funcionaría eso donde yo estoy trabajando? Bueno, puede que no tengas el mismo tipo de respuesta rápida que algunas de estas iglesias tuvieron, pero yo sí creo que incluso en lugares donde la respuesta al Evangelio es más lenta, el concepto de empoderar a las personas locales es una real clave para la salud de la iglesia, e incluso si es más lento para la reproducción de la iglesia.